nombre es Martha Atkins, soy, del, soy miembro de los temas de impacto social para nuestra comunidad. Colaboramos para proporcionar información a los miembros de la comunidad de San Diego. Estoy aquí el día de hoy para presentar a nuestro orador, Kate Camacho. Él es un profesor y presidente en la Universidad de California en Los Ángeles. Él tiene capacitación en la antropología y también en lo que es isleños del Pacífico. También ha hecho investigaciones en los estudios de género de asiáticos en la Universidad de Illinois, Universidad. Desde el 2014 al 2018, el profesor Camacho ha servido como sus investigaciones han enfocado en la política y la historia, también el colonialismo de americanos y japoneses. El profesor Camacho está aquí el día de hoy para presentar su libro en la justicia del isleño pacífico y justicia de los nativos. Por favor, la bienvenida al profesor Camacho. Afade, Talufa, and hello. Hola. My talk is called A Global Call for Mi Justice, plática es una llamada global para la justicia, algo que se organizó en el siglo XX. Antes de que empiece, quisiera decir a Oscar, Julian, Martha, a Jaden, a Hagi, a Sierra, a todo el personal que ha hecho este evento posible, también a la Biblioteca Pública de San Diego, la Biblioteca de UC, a todas las universidades de San Diego State, la Biblioteca de San Diego y muchos grandes proveedores aquí en San Diego. También quiero reconocer a las personas Kumeyaay de estas tierras y extender mi apreciación a nuestra audiencia aquí y en línea por asistir samoana, los maestros de Mata, los maestros, y cómo puedo olvidar los OG, los gangsters originales. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a decir algunas palabras sobre los gangsters, pero principalmente es la historia de Samoana, de Aotearoa y New Zealand en los Estados Unidos. Específicamente voy a hablar sobre las formas brillantes y que algunos son organizados para la justicia racial, equidad, educación y más en el siglo XX. También me voy a enfocar en las ciudades de Los Ángeles y Oakland. También vamos a hablar sobre cómo nuestros jóvenes samoanos ven lo que es estos temas intrarracial. Los isleños pacíficos están en necesidad de justicia. Ellos juegan un rol importante del desarrollo de nuestra comunidad, ya que hayan abogado por políticas seguras en las calles, como vemos en esta foto aquí, a la izquierda en Oahu, Hawái, o si es que han aprendido fotografía para representar a sus abuelas, como pueden ver en la foto al lado derecho. Lo que hayan hecho, lo que estén haciendo, los jóvenes isleños pacíficos toman roles de liderazgo para mejorar la salud en las comunidades. Pero este no es el caso. Hablando históricamente, hay niños que nacen en genealogías poderosas. Las comunidades samoanos no ven los jóvenes como líderes, por ejemplo los Matai, o continúan gobernando pueblos en interalianzas.
reflecting upon the enduring and increasing reflexionando global power of the y Samoan chieftain aumentando el system. poder And global en scholars lo from que es Norfolk, Isabel el Oresta, sistema and samoano. Adriana Maria Adriana Lopez María remarked, Marita quote, López although the dice, Matai system aunque el has sistema evolved while Matai tying ha to the idea evolucionado of mientras ha nationhood estado for ligado a la over idea de 100 la years, nación it por más remains de a 100 años, symbol and sigue siendo un practice of símbolo y una Samoan práctica sovereignty, de la one soberanía that precedes samoana, the una era que of precede la colonization era de la and colonización y continues continúa throughout a the través Samoan de Islands, las islas reaching samoanas, into diasporic alcanzando communities in the United comunidades States, disapóricas en New los Zealand, Estados Australia, Unidos, and beyond. Nueva Zelanda, We can Australia y add mucho más Oceanside, allá. San Diego, Podemos we can add agregar Boston, Oceanside, San Compton, Diego, we can Oxnard, add Compton, Tacoma, we can add Salt Lake City Tahoma, to that Salt Lake list. City a esa lista. Accordingly, De Samoans acuerdo, los barely bestow samoanos prestige and recognition eh, among the tienen Tamaiti or youth. reconocimiento As one entre los Samoan put jóvenes it, quote, Tamaiti. Uno children de los are samoanos not dijeron, heard los niños, no nor se les seen, escucha a los end niños, no se quote. les ve a los niños. Moreover, children, Además, like los other niños, members como of the otros village, miembros de los support dos the high pueblos, status of apoyan chiefs. el As the estatus más alto de sociologist Willie presidentes, McPherson como and La'avasa sociólogo McPherson explained, quote, Samoan explicó. culture La prescribes for cultura de adolescents samoanos in a prescribe a period los in which they are adolescentes en un expected periodo to donde serve se les espera que Ta'atua. sirven a They're Tautuna, expected to se serve, les espera que not sirvan challenge y no those sean more powerful than them. desafiados. Adolescents are Los told that adolescentes se service les dicen que el is the servicio path es to el power. camino al poder. Ole alai, le pule ale tautua, end quote. The service El servicio service is the path es to el power. camino al poder. Therefore, Así Samoan que children los niños learn to serve samoanos their chiefs, aprendieron a servir a families, sus and villages in presidentes, Samoa familias y and in pueblos en Samoa. diaspora. Chiefs in turn Los support them by offering jefes resources, ofrecieron addressing conflict, recursos para and atender el maintaining conflicto y relations. mantener. So we have today Lo que tenemos el such a día de global hoy Samoan es community, una diaspora comunidad community. When samoana. someone has a big Cuando wedding, alguien there's a tiene death in the family, una all the boda networks go grande, into play. todos los Just as much as conductos it's in the entran en village, it's juego. happening online, it's happening in Facebook. Pasa en los pueblos, en Sydney, Facebook, en New Zealand, línea, Australia, LA, all Sydney, coming Nueva together Zelanda, Australia, todo. The Samoan archipelago pictured here El is located archipiélago 1,800 Samoa miles north es of Auckland 1800 millas and al norte 4,000 y miles 4000 south of Los millas al Angeles. sur de Los In Ángeles. 1899, En Britain, 1899, Germany, and the United States Alemania, los Estados tested the Unidos e political reach of Inglaterra Samoan chiefly authority. Specifically, evaluaron American, British, and el German poder de diplomats, los jefes de merchants, and Samoa plantation owners y, competed for land los leases or dueños de ownership, plantaciones that is, compitieron arrowland and deep sea por harbors, ser dueños de from estas which to tierras establish the copra, para establecer sandalwood, la sugar, copra, and welding el industries sugar in y las Samoa and industrias Oceania. en Samoa give you a y sense of Oceanía. like Para darles 1700s, una idea, 1800s de los Oceania, 1700 a a lot of 1800, people, mucha whether they're gente, German migrants, ya sea whether they're migrantes Scottish de or Irish, Alemania, whether they're coming from irlandeses, Liberian o que Peninsula, venían de la Spain, península Portugal, when they're de coming to the Liberia, region, España, they're Portugal, coming as cuando visitors. venían a la So they're región venían como goal-oriented people. visitantes. How can I protect my fellow German Entonces, citizen? How can I support my fellow preguntaban British cómo merchant podemos trader? apoyar How can we a establish nuestros Christianity? All these different things that are compañeros in and out of alemanes, our cómo podemos community. establecer el cristianismo. In the western part of En la Samoa, parte oeste de Samoa, to your left, aquí a tu the izquierda, Americans and Europeans los found americanos y Apia, europeos found in encontraron Apia, a port un town Apia, from which to que es un leverage their puerto interests. And que in the fue de eastern interés, part y la of parte Samoa, este to de your right, Samoa, al de la the derecha, Americans saw los americanos Pongo encontraron as a Pongo valuable Pongo harbor como from which to un lugar de provision mucho US valor commercial para and military vessels poder in their poner voyages barcos between the militares US y and China, comerciales. Japan, and Philippines. Para el I was comercio talking to entre some of the China, librarians, Japán y the Filipinas. great Estaba library in hablando San Diego sobre and the university here, la gran and biblioteca Herman y Universidad de Melville, San Diego. in Harmon Taipei, Melville and en Moby Taipei Dick y Moby discussed these Dick things in hablaron novels. sobre estos temas. He discussed the predicament Hablaron of sobre el the US, predicamento in the Pacific. de los And Estados what is Unidos en el doing in the Pacific? Pacífico What's France doing in the y Pacific? qué es How lo que Francia invested está the haciendo en el little less on Pacífico. indigenous people. It was more Americans and Pero Europeans más bien eran what los europeos y los americanos. you know, I plug Herman Melville, given that we're in the library, and I'll plug other library materials as well. To settle these disputes Para establecer between estas European disputas and entre los Samoans, europeos y los samoanos, Britain, Germany, and the United la States Gran codified Bretaña, the Berlin Alemania Act of y 1899. Estados Unidos llegaron a un acuerdo entre el oeste de Samoa y la
sección este de Samoa. Después de la Guerra Mundial número 1, la Liga de Naciones, los predecesores de las Naciones Altas, permitieron a Nueva Zelanda administrar el oeste de Samoa. El oeste de Samoa obtuvo independencia de Nueva Zelanda en 1962 y el este de Samoa, sin embargo, los Estados Unidos les permitieron a los samoanos que trabajaran para, bueno, en otras palabras tenemos dos Samoas. En el oeste independiente y en el este Samoa Americana, territorio de los Estados Unidos. Saipan, Guam, Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos, Oregon, California. La única diferencia es que estos territorios de la Oceanía y el Pacífico no eran parte completa de los Estados Unidos. Caribe, los representantes del Caribe no pueden tener representantes en el gobierno. Entonces, han habido inigualdades e injusticias. Guardia de Fita Fita en esta foto simboliza los esfuerzos de Estados Unidos para militarizar lo que se llama la Samoa Americana. La Fita Fita representa uno de los primeros samoanos que emigraron de la Samoa Americana a Hawái y California en 1950. El 24 de diciembre de 1951, por ejemplo, el gobernador de la Samoa Americana escribió a los representantes del Congreso sobre una visita a Washington, D.C. En su carta, el gobernador también incluyó una canción de Samoa que hablaba sobre las aspiraciones de cientos de samoanos que querían unirse a la milicia de los Estados Unidos. Esta canción, traducida al inglés, decía: despierten samoanos. El puerto de Honolulu y el significado vital de Uchunga. La canción dice: chicos de Samoa, despierten, han obtenido éxito. El gobierno del interior le está patrocinando a los voluntarios. Rueguen que nuestra lealtad sea materializada. Esperamos ir a Honolulu. No olviden a Samoa, es nuestra cultura, nuestro folclore. Samoa, mi país amado, que seas exitoso, debes de ser fuerte y poner tu confianza en Dios. En 1953, el jefe principal elaboró sobre la relación entre los milicias de Estados Unidos y la ambición de los jóvenes samoanos para poder residir y trabajar en Hawái. Dijo: la invasión de en las áreas Samoa, en los puertos de Samoa, la introducción de nuevas ideas de lejos del oeste y la gran influencia de la película americana, todos han contribuido hacia esta nueva ambición entre los jóvenes para un nuevo cambio de vida. Los editores de los samoanos y las publicaciones producidas capturaron el fervor en la cual los jóvenes de samoanos trataron de dejar la Samoa Americana para un cambio de vida. El artículo decía: para ustedes que están en las universidades en Honolulu y en los Estados Unidos, a ustedes quienes están en las milicias y aquellos quienes están trabajando como civiles, a ustedes les decimos malo. En los ojos de los jóvenes samoanos, ustedes son los pioneros, los exploradores de un nuevo mundo de conocimiento y entendimiento. La Fita Fita, estos hombres en la Navy y sus familias también migraron a distritos en el condado de Los Ángeles, en Carson, Compton, Long Beach. En 1972, el gobierno americano samoano establecieron que 500 personas migraron a Los Ángeles, Corea, Japón. En California, los samoanos también asistían a sus
iglesias. Some Samoan fathers and Algunos padres grandfathers also samoanos y became abuelos pastors también se or convirtieron en haifyao for pastores many churches. de muchas iglesias. Here's a map Aquí of está el LA to mapa de Walmart. Los Ángeles. But the Samoans knew Pero little, little to los nothing samoanos about no the sabían indigenous mucho people, sobre la the gente Tonga, indígena, los Gabonino, Tobangar. nor did Samoans know much Tampoco about sabían Tobalbar mucho and sobre other Tobangar important sites for y the otros Tonga and lugares California Indians. importantes en With their California. ties to the Con U.S. sus military and its highly enlaces a la disciplined milicia environment, americana, many Samoans also muchos struggled samoanos to también tuvieron understand dificultades histories para of entender la protest historia de la among protesta Tonga, entre Black, Tongan and Latino y communities la of comunidad de LA. latino y negra de Los Ángeles. As a result, Como Samoan resultado, youth, los jóvenes especially samoanos, teenage men, but especialmente also los young hombres women, jóvenes, pero had to también mujeres negotiate jóvenes, the tuvieron que challenging growth negociar of a sprawling su urban crecimiento metropolis. desafiante. Worse, an entire industry of También una educators, industria gigante journalists, de educadores, policymakers, and others miembros de represented Samoans políticas, as a legisladores society representaron a los comprised humanos of como gang una members, sociedad athletes, de soldiers, and miembros de performers. pandillas. Physicality, entertainment, brute strength, deviance, it seemed. All of these Todos appeared estos, to constitute what it meant to be a Samoan. With respect to con gangs, for respecto instance, a the las New York Times pandillas, noted el in periódico de Nueva 1988 York that, dijo en quote, LA 1988, County is el the gang condado de capital Los of the Ángeles nation. es la capital. Most of the La gangs capital are de pandillas black de or la nación. La Hispanic, mayoría de but las there are pandillas son Asian, blancas Samoan, and white ones eh, as well. End son quote. negras o hispanas, pero también In hay response, the asiáticos. racism En and violence of the respuesta a la government, media, violencia and con schools, racismo, the Service for eh, Asian American el Youth servicio para emerged in los jóvenes de 1978 to support asiático-americanos salió en Samoans, 1988 other para Pacific apoyar Islanders, otros and Asian isleños Americans in pacíficos Los y Angeles. asiático-americanos en Los In their Ángeles. monthly En newsletter, su Cricket, boletín they mensual explained Cricket that they seek to develop a explicaron better que understanding para and tener un mejor appreciation of entendimiento the y una relationship apreciación de la between relación Asian entre Pacific people, that's their la phrase, gente between Asian asiática Pacific people y and peoples from isleños all pacíficos y racial and gente ethnic y groups. personas de todos While they los provided diferentes services for grupos parents and the elderly, al they also worked proporcionar very closely with students. servicios They para stated, quote, "We los are concerned with mayores y students of padres. any También ethnic background. We also se have dirigieron a los counselors estudiantes. adept Los in various estudiantes Asian Pacific languages to bridge the gap, which is essential for total mencionaron que between había counselor and consejeros para counselee." poder cerrar la brecha. They also distributed También information distribuyeron about the civil rights información of sobre los individuals, derechos civiles de las featured personas, programs about the U.S. programas government's sobre los gobiernos de los incarceration of Estados Japanese Unidos, Americans during el World War II, encarcelamiento de and americanos, protests of japoneses policing y and la imprisonment protesta de of la youth of color política in LA sobre los County. jóvenes de color en el condado de Los Ángeles. Given that youth constituted Tomando the en cuenta primary que los audience, jóvenes the constituían Service for la Asian audiencia principal, American el Youth servicio para also los jóvenes organized many fun americanos activities, también organizaron as with muchas a car actividades wash at the divertidas como Sugimoto un Bank lavado de lot, or a carros roller skating y party también at una the fiesta Shamrock de Skate roller Arena skate pictured en here. en la 1970s, arena. if you said the word Como shakes, pueden ver, en I'm there. 1970 You feel me? So you can tell their clever pueden outreach ver is not only que nerdy su things alcance that no we solo son librarians cosas and staff enjoy nerdas, publicly. cosas de It's also nerdos those, como bibliotecarios. heavily infused spiced potatoes También and pizzas and hubieron complex cosas calls divertidas doctors donde tell us, "Shy incluía away from," pizzas. right? One of their youth workers Uno de and sus writers, trabajadores jóvenes y escritores, Moelata Mabel Cialoli, Moilata Cialoli, identified as a Samoan student at Mount St. Mary's identificado como una College, and estudiante described her samoana. reasons for studying sociology in the 70s. Ella estudió She sociología en los explained, 70 y "I explicó: plan to use my yo BS planeé degree in usar social problems mi BS within the en Asian problemas Pacific sociales dentro community. de la comunidad However, asiático I should feel y that pacífico. Sin I should embargo, feel that I siento should que yo deal debería de more with the youth, helping them to deal with the ayudar harsh más a los urban jóvenes a today, lidiar urban society con today. la sociedad urbana del día de In hoy. this regard, Mabel may have supported the Omai Mabel ha Fatasi, apoyado a Omai Omar Fatasi, Fatasi, O-M-A-I, OMAI, F-A Bob Scott, A-T-A-S-I, Omai Fatasi FTISA, Omar Fatasi, program at el Central programa High Omar School in Fatasi Carson. en In Central the High School Samoan en language, Omai Carson. Fatasi can Omar mean Fatazo unity quiere or decir come together. unidad o Sponsored unirse, by the Service for Asian patrocinado por el American Servicio Youth, para los this Jóvenes program offered Asiático-Americanos. personal Este and family programa counseling, ofrecía consejería job training para las and familias, placement, and capacitación general y education colocación para development, trabajo, certificate también preparation for Asian American and capacitación Pacific y Islander desarrollo para los who decided not to asiático-americanos complete e their high isleños school pacíficos. education. In the newsletter, they used the En word el dropout. boletín usaba I la just put that. palabra Who decided not to complete dropout, their que high quiere school decir education. niños que Rick no Rose
servicio para estos niños. Given its focus on mental Su health, enfoque the era en Omar salud Fatasi mental. program El helped programa the de youth Omar to Fatasi ayudó establish a a positive los image of jóvenes a themselves, establecer una an imagen educational positiva de ellos, objective un that appeared objetivo de la decades ahead educación of its time. que A lot of tomó new literature on mental décadas. health, Mucho de esto se hizo a través de los trabajos de salud services that we mental see in the university and the public space y is lo all about vemos en los mental health. espacios They were públicos y en las rethinking those universidades. things in the 70s and 80s. Esto originó en los 70s With y its 80s, origin as con a este social origen club with United Samoa con Organization, las organizaciones Omar samoanas. Fatasi later Omar became its own Fatasi después organization se convirtió en that su propia extended into the organización schools que se of extendió a other las public escuelas spaces. y otros espacios Reflecting on her públicos. time with Omar Reflexionando en su Fatasi, tiempo con Omar Holokeya Fatasi, Fusia Holokeya discussed her Fusia dress, habló style, and philosophy. su forma de She vestir y remarked, filosofía. quote, Ella "We dijo, had Afro heritage that was teníamos part of the expression. los Again, cabellos it como was whatever that the afroamericanos. hippie movement, that Y type fue el of thing. movimiento de We also hippies, began to ese read tipo de cosas también. Empezamos a leer un poco sobre Karl Marx y Malcolm Some of the X. children were believing in Algunos that de los philosophy. niños creían en esa filosofía. In his memoir, En Activist, su memoria, la activista y la comunidad americana revealed that his japonesa father, Chuck, had revelaron also que su supported padre Omar Chuck Fatasi. también apoyaba a Omar As Fatasi. Warren noted, quote, Como his Warren dad dijo, got su a job papá working obtuvo un with trabajo Youth in West trabajando Long con Beach. Youth He en did el youth oeste de and Long school Beach. counseling with Chacon Vatos. Y While building también le daban his street consejería a, cred a he un grupo got que introduced se le to llamaba Samoan gang Vatos y members. también His fue work with presentado a them algunos de los miembros de really struck pandillas y her. su Before Tani continued, y después de que Tony continuó my con father Omar identified, Fatasi, mi padre nurtured, and learned from the leaders in the identificó community. Those established by y way of aprendió de Matthias, los líderes de la comunidad. the church, and Fueron where establecidos de those tal community forma en que organizations el sistema de connected with Maitasi overlap of y la iglesia, y en donde también las organizaciones de la comunidad se conectaban en la parte principal de la sociedad. También hablaron sobre los derechos en las noticias. Con la solidaridad entre los samoanos y los asiático-americanos, el proyecto de la CIA mencionó a Omar Fatasi en la cronología de lo que es el movimiento asiático-americano. Aquí pueden ver, tenemos aquí en esta cronología, regresando a los 50, el movimiento social de asiático-americanos, y Omar Fatasi es mencionada aquí. Pero parte de esto es el movimiento asiático-americano. Samoa, ellos viajaron hacia el norte de California. Los samoanos del oeste de Samoa también trataron de buscar oportunidades de educación, pero sus maestros de ficha no siguieron a un camino de la milicia. Muchos inmigrantes de la Asia, Pacífico, Netherlands y Gran Bretaña, la mayoría de los samoanos trabajaban en fábricas. John Tululi, un cocinero que nació y creció en Nueva Zelanda, siguieron lo que es el trabajo manual en las industrias, ofreciendo mano de obra barata. Esa era la percepción de todos los trabajadores de la Polinesia en esa época. Ellos no tenían unión y tampoco se enfrentaban a sus jefes. Muchos de los samoanos tenían creces similares. No sabían cómo navegar entornos de trabajo hostiles. De hecho, los indígenas Maui, la gente nativa de Nueva Zelanda, los Maori y los samoanos llegaron a Auckland a la misma vez, más o menos en los 50. Las dos ciudades, Auckland, Otago, Wellington, Nueva Zelanda, eran áreas de Gran Bretaña. Todo esto trayendo todas estas áreas fueron europeos blancos, pero en 1950-60 hubo un boom de fábricas y reclutaron mano de obra barata de los países de Maui y de Samoa. Entonces tenían a los Maoris y a los Samoas llegando a Auckland a trabajar en estas fábricas de mano de obra barata.
To demonstrate their Para familiarity demostrar with la each other, las these buildings similitudes here entre to your estos dos, left, Maui como ven aquí a la Hall, izquierda, and to your right, Maui Pacific Hall, y a Islands la derecha, Presbyterian Church Hall, Isleños literally Pacíficos. face each other in a small Literalmente street están off enfrente en una calle pequeña, Karanahake Road, also known as Cable. como que se llama, And it's también these se little conoce como churches Kenwood. and Y estas halls iglesias in the 50s or pequeñas 60s en los that 50 were o bringing 60 in que Maori and estaban Samoans at trayendo the a los same time, samoanos y Maui a helping la them with the English vez, language, helping them ayudándoles a find aprender el jobs, helping inglés, them get ayudándoles a contracts encontrar trabajos, and put forward, and moving them into different housing spaces. moviéndolos They en literally diferentes face each áreas de other. viviendas donde literalmente estaban enfrente uno In del otro. 1961 En or 1950s, I 1961 think y en the Samoans in the 1950 creo 1950s que in los Auckland samoanos en were barely 1950 600, 700 scholarship recipients. By recibieron 1961, they 600 y numbered 700 almost becas, 7,000, and by y para 1996, el the Samoans in New 1996 los Zealand samoanos y over los 100,000. gente de Nueva Zelanda más de 100,000 becas. In my interview with the En mi educator Joe entrevista con el Diamond of the educador Joe Ngāpuhi Maori Diamond tribe, de she la discussed tribu what Auckland, Opinum, ella in face of describió big cómo flashy signs meant to her in Auckland the 60s. She said, jugó un when rol I first came importante en to los Auckland 60. as a Dice, cuando child, we vine went to a South Auckland, Auckland because that's where our relatives lived, como and we were de visiting niña on our way fuimos al out sur de north Auckland to porque my era donde master nuestros meaning parientes grandfather's funeral vivían or y tamu. So very early estábamos on, visitándolos. we get the sense that Yo Auckland is recuerdo a que place en el with funeral de relatives, mi but abuelo, also a drop-off place on a wayside Tagi, journey going que north to our tribal community in más o menos Hokinga, tuvimos el Harbour. sentido de que And Auckland era un lugar donde Aotearoa, New los Zealand is a parientes beautiful country. pudieran People are tener un beautiful, lugar. the landscape is beautiful. If you ever get a chance, El meet área es Joe, meet the hermosa. folks Cuando there. tengan la It's a great oportunidad, por place to favor, visit. conozcan a Joe. Es una gran cara para conocer. As such, Joe Diamond Joe describes South Diamond Auckland and the describe wider a South area as Auckland our city. y el But she área also como nuestra respects ciudad, that pero también Auckland respeta que belongs to the Auckland Ngāti Whātua, Tainui, and pertenece other Maori tribes. a otras tribus de Communities that have Maori. Las gained increasing comunidades economic and han political authority aumentado la by way of autoridad the Treaty of política, Waitangi and their la nearly forma como two-century tratan long a Tony relationship y with the también la Crown and relación government. de dos The Treaty of Waitangi siglos. was signed by El most Maori chiefs in acuerdo de 1840 Matoni between fue them and the Crown. firmado. It's a binding treaty. Es un acuerdo que une, es un poquito diferente a las leyes del gobierno federal y las tribus americanas. Este crea poder entre los indígenas de Maui y los demás. Así que muchas cosas, políticas, educación, derechos de agua, todas estas cosas, adquisición de tierras, todo esto entra y sale del acuerdo, asegurándose de que los europeos y los asiáticos que vienen y otros isleños pacíficos todos trabajen de la mano y negocien en la sociedad del día con día. Al mismo tiempo, Auckland se convierte en esta metrópoli en los 60s y 70s con la industria y la tecnología, pero como Los Ángeles, lo que es las escuelas y los medios representan a Maui y Samoa como negros, pobres y criminales, y aún hasta el presidente. El público general en Nueva Zelanda usualmente se refieren a los isleños pacíficos como negros bastardos o isleños sangrientos. Tenemos el sentimiento antinegro desde los esclavos, pero también lo pueden ver llegando en una ruta de ingleses a Nueva Zelanda donde las personas expresan sus sentimientos entre las comunidades y las tribus. ¿Qué es lo que opinaron de los Maui y otras comunidades isleñas Pacífico? ¿Y cómo es que los jóvenes se organizaron para la justicia en Auckland? ¿Cómo es que los jóvenes samoanos se organizaron para la justicia cuando hace poco años, en 1962, su país obtuvo independencia de Nueva Zelanda? Recuerden que los samoanos que emigraron del oeste están bajando hacia Auckland como ciudadanos independientes. Hay un pasaporte de Nueva Zelanda y de Samoa. Luego, el área de Samoa americanos tienen el conducto a la nacionalidad.
a Samoan Alice, teenager whose un family adolescente migrated to New samoano Zealand que in the emigró 50s a la and Nueva this kid said, Zelanda en los 50, quote, "In dice, many ways, en I muchas don't know a formas yo lot no about my sé mucho past. de mi I love pasado. to sit down and hear Amo mom and dad sentarme y talk about their escuchar a mi childhood. mamá y a mi papá I've hablar learned a sobre lot by su having niñez. He cousins come aprendido and stay, mucho but I think I've de been mis lucky to be primos, brought pero up there. creo que he I feel sido more like an suertuda de que individual. haber I have crecido been able aquí. to Me look at siento the más como Samoan way and un the individuo. European He and podido select the things I eh, like from both. And aprender then de la I forma put them together samoana and I've y got las formas a hit. europeas y seleccionar las cosas que me Various, gustan various de las comments, dos partes. however, reflected the ideal situation. La, This text I'm putting este texto is from a primary source es de un called recurso Welcome to Alice. primario que se llama Welcome to the Alice. Welcome It's Alice's. a pamphlet that the U.S. Es government un put boletín together que el in the gobierno 70s, late estableció en 70s los to 70 acculturate, para accommodate aculturar y teachers and acomodar a school los systems maestros y los to the sistemas Samoan educativos migrant. So they bring in para this los idealized samoanos. situation. Entran It's not a utopia. They traen do talk estas about challenges, but I just want to idealizaciones. give you context into like why they might Y select, quiero darles contexto various por qué comments. seleccionaron el For comentario the de most Vera. part, Samoan youth during the time Mayormente of Vera los and Han samoanos durante faced la época de tremendous Vera challenges. enfrentaron No less retos the relentless tremendos policing of their neighborhoods and their overall exclusion from higher y la education and other exclusión de resources. educación In my superior. interviews of former En mis Samoan and Maui entrevistas original a gangsters in samoanos Auckland, for y example, pandilleros many de of them Maui, mentioned that the New Zealand muchos de ellos police mencionaron que la often policía verbally de Nueva harassed them Zelanda on the streets los, when they were kids. So they're walking down K Road, they're walking down Mangere, los and the police would pull maltrataban over and cuando start eran niños. berating them. What are you doing? Why are you La out policía here? les decía, ¿qué Police estás yelling haciendo? ¿Por qué and estás all aquí? Los kinds of racial gritaban, slurs. muchas cosas So when the police racistas. physically Cuando la assaulted policía these Samoan and físicamente Maui young adults, agredió as they did in a the estos back of police samoanos, vans and como in lo the prison hacían cells en and las police vans, stations, en las their policías, en las dehumanization estaciones in these policías. neighborhoods appeared like fistfights. They appeared like Esto fistfights. se I talked mostraba to these guys, and like, yeah, we had a good fistfight. como We had a good peleas bit de of punch, puño. right? Hablé con este It hombre y me appeared dijo, as sí, nos fistfight. The peleábamos mucho de humanization was puños. so deep, it was a fistfight and not an outright violation of their civil rights as citizens. Y no se veía como una violación In de this sus regard, the New Zealand derechos government, media, civiles. and wider public perceive Samoan youth as a racial problem. Muchos podrían The enfrentar National Youth Council el distributed Consejo award monies Nacional de to community, Jóvenes religious, and private ofreció organizations in the youth field. dinero a organizaciones Reflecting its privadas para prominent los jóvenes, stature, reflejando the National Youth Council of el Consejo Nacional de NYC los Jóvenes o NYC, in New Zealand que en Nueva registered Zelanda up to registró hasta 350,000 members. 350,000 miembros. Todos estos son Registered up to jóvenes 250,000 registrados, youth in 72. hasta So we 250,000 talk en el about outreach. We talk 72. about outreach earlier today, Cuando Oscar and Martha and folks in hablas Julian. de It's incredibly hard to literatura, get people into different spaces. es difícil Library, poder tener unir a personas en una program, biblioteca. 250,000 personas en 1972. In this fiscal year En este alone, año the mil. the Girls Brigade, the Scout Association, La Asociación de Scouts, los trabajadores jóvenes cristianos y los jóvenes, among many others, receive hombres jóvenes en las asociaciones cristianas. El NYC también proporciona fondos para estos niños adultos para que puedan asistir a las conferencias nacionales de las Naciones Unidas en el sur de África, Indonesia, apartheid, en derechos de la mujer y todo este tipo de temas. the National Youth Council of El Consejo Nacional de Jóvenes apareció progresivo, pero internamente el NYC tuvo dificultades. Se preguntaban, ¿deberíamos dar fondos directamente a los jóvenes de Maui? Creo que entendían lo que es la tortura y jóvenes diferente. También tuvimos preocupaciones sobre cómo hacer las protestas. Las protestas deberían de ser legales. Entonces, esto es lo que está pasando internamente en el liderazgo, ¿no? Nuestro progreso, etcétera. Pero, y la pregunta de Auckland, ¿deberíamos de darle dinero a Auckland? Estos temas salieron cuando el Consejo Nacional de Jóvenes boicoteó la reunión del Consejo Nacional en 1970. En una carta al NYC, el presidente del Consejo Nacional de Jóvenes dijo, el concepto del Consejo de Jóvenes en Nueva Zelanda es un estereotipo
y que no está enfocado a las necesidades de la gente joven de este país, porque el gobierno es una organización de jóvenes convencional y la comunidad tienen una idea, que el Consejo de Jóvenes, una idea diferente de lo que debería ser el Consejo de Jóvenes, y han redirigido esta membresía, han establecido organizaciones de jóvenes con muy poco interés. Hay grupos más radicales como el Grupo de Jóvenes Progresivo. Todos estos se oponen al Consejo Nacional de Jóvenes. En respuesta, hubo cobertura de parte de los medios y decían qué vergüenza del NYC porque el NYC no está acomodando a Oakland, porque Oakland es café. Oakland es donde están todos estos niños de Maurice, todos estos niños son los niños donde su mamá y su papá trabajan en fábricas. Hay ese consejo de multigeneracional. Todas estas cosas empiezan a salir en los medios. Yo creo que porque toda esa presión, el boicoteo, el medio, etcétera, el liderazgo en NYU tuvo que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo el NYU puede funcionar como una mente más abierta en el área internacional, pero practicar políticas en casa? Tomando en cuenta la población de Maui, hubieron diferentes estereotipos. Al final, NYU cambia de posición y proporciona los fondos. Muchos grupos se beneficiaron de los fondos. El movimiento de descendencia polinesia recibieron un premio en la cantidad de $100 para organizar una cumbre de 2 semanas de liderazgo para aprender más sobre su cultura y tradiciones. Aquí también abogan para la justicia de vivienda por muchas décadas. Este es un grupo de salud pública. Mucho de las comunidades de clase mediana se les llama wet winters, donde tienen casos muy altos de neumonía y muchas muertes de niños y muchos problemas con sinusitis y problemas pulmonares a causa de las viviendas. Esta es una de las cosas por las que estaban abogando, aparte de muchas otras cosas como programas para comida, educación, etc. Interesantemente, el movimiento de Polynesian Panthers desde el inicio involucraron a muchos miembros de pandillas, Samoan, Hupintaran, Tongan, miembros de esas pandillas. Ellos se convirtieron en su propio grupo político, el Partido Nacional. Hubieron también otras cosas críticas en el sistema. Reflexionando en su legado y su ideología, creció en Nueva Zelanda. Bueno, nació y creció en Nueva Zelanda. Él dice, es por eso que establecimos a los Polynesian Panthers, hemos leído sobre los Black Panthers, hacia dónde iban, y nos dimos cuenta que aparte de los derechos constitucionales de los Estados Unidos, ellos de llevar un arma, fue muy similar. Así que hemos adoptado este programa para nuestro trabajo aquí en Adistac. Y es como hemos establecido a los Polynesian Panthers. Y fue un momento en donde a nivel global la gente joven podía empezar a hablar. Nosotros solamente éramos niños, ¿no? Nuestro interés era hacer un cambio para nuestras comunidades. Como ella explicó, sus padres trabajaban en fábricas 6 días a la semana, casi no veía a su familia. Y por esta razón, Melanie y los Polynesian Panthers se convirtieron en la voz.
En children are Samoa not heard, nor a are they los niños seen. no se les escucha y They tampoco are se les ve. taught to A serve ellos se les enseña Tautua, a the servir a chiefs of the Tautua, el villages jefe in de los Oholu, pueblos, Savai'i, and Sabati, Titivihiva. Instagram y But as TikTok. I have briefly discussed, Pero the como habían Samoan youth of the discutido, late los 20th jóvenes century samoanos transformed what del it meant siglo to be a XX Samoan, a transformaron young qué es Samoan, ser un and joven a young samoano Samoan y un committed to justice. joven samoano comprometido But con la rather than be justicia. restricted Pero by en the lugar de ser popular restringido por prejudices el about sistema rebellious de children or juicios dangerous como teenagers, niños the Samoan youth began to open rebeldes, up new los spaces samoanos for empezaron a abrir creativity, espacios para los health, jóvenes para and creatividad, well-being salud in the cities y of bienestar en Auckland las ciudades de and Los Auckland Angeles. y Los Indeed, Ángeles. they have been amplifying the Han understanding of amplificado service and critically el merging entendimiento Tautua del servicio, service with the philosophies and enseñándoles a practices Tatua of las African prácticas y American, filosofías sobre Asian los American, Maori, afroamericanos, and other Maui, indigenous and immigrant peoples asiático-americanos y in otros New Zealand gente and the US. migrante en Nueva Zelanda. More compellingly, they have been redefining a También new han local estado meaning for young people, namely that service might in fact cambiando un constitute poco, an inclusive and accommodating way to achieve acomodando la local forma de forms lograr of justice for formas all. locales de justicia. Unlike older meanings of youth that stem from the Otros European labor significados industrial de revolution, or the justicia. more widespread belief that young people don't know what they're doing. A veces se cree que los jóvenes no saben lo que están haciendo. Escuchamos mucho eso, ¿no? Que le decimos a los jóvenes, no sabes lo que haces, no has estado ahí. ¿Sí me explico? Esas son cosas muy enraizadas. Sin embargo, los organizadores de jóvenes de Samoa deberían de estar presentados aquí a mostrar diferentes formas de servicio, representar una nueva categoría de gente joven, que la gente joven pueden ser conectados a servicios. Este mural inspirado por Maui ilustra para educación. Muchas gracias, es mi conclusión. Gracias. ¿Alguna pregunta? Thank you, Dr. Camacho, just for the history. Gracias. Just learning more about Pacific Islander youth Aprendiendo and the más sobre los justice jóvenes isleños movements. pacífico y I am curious la though, like justicia thinking about this nativa. anthology. Pensando en esta antología, jóvenes isleños pacífico, también hubo colaboración. ¿Por qué fue tan importante para ti eso? Bueno, la pregunta de Oscar es ¿por qué era importante para mí el unir esta antología que tenía que ver mucho con el traer la parte académica a este espacio? Todas las personas que trabajaron en esta antología trabajaron con los jóvenes en alguna capacidad, jóvenes con los adultos, jóvenes en tecnología, jóvenes encarcelados, artistas de hip hop, todos estos jóvenes. Y creo que mucho de esto tiene que ver, yo siempre he tenido esas sensibilidades, Oscar, pero esto ha aumentado a través de los años, el yo tratar de poner la teoría en práctica. Aunque eso siempre ha sido mis principios, yo siempre me he desafiado a mí mismo al decir cómo es que puedo traer, cómo podemos tangiblemente ofrecer lo que hemos aprendido y unir al público. Para mí como maestro o administrador, mi pregunta es, ¿cómo puedo elevar esto? ¿Cómo puedo alcanzar diferentes tipos de personas y estas personas comunicarse con nosotros? No estoy diciendo que la parte académica no es buena, es excelente, pero creo que con esta antología yo fui muy intencional al pensar a la parte de las personas que trabajan con los jóvenes. El capítulo 2 para algunas personas, si quieren leerse una copia. El capítulo 2 se trata de una persona encarcelada y muchos de los capítulos están escritos en conjunción con diferentes jóvenes del Pacífico y los Estados Unidos. Gracias, doctor Camacho.
Tú mencionaste, about not being seen hablaste sobre and los not niños, que being los niños no heard. se les ve, no se les And escucha. I wonder, how do these kids grow ¿Y up to cómo es que be estos youth niños and be pueden, empowered? pueden llegar a crecer, a ser jóvenes Their y ser education, their empoderados a literacy, través de and just be, educación like members of y ser miembros society? How are they de la empowered and how sociedad? do they ¿Cómo están siendo exercise empoderados? their ¿Cómo power productively in ejercitan that? su poder? What's your name? Oh, my name is Regina Mi Dahl. I nombre es work here. Regina, I'm yo also a trabajo aquí librarian y and I'm también helping. soy una Thank you, Regina. bibliotecaria. So Gracias, Regina's Regina. question is La like, pregunta de what are the Regina ways es, in which young people ¿cuáles son las empower formas en que las themselves and empower personas others in pueden practice? empoderarse In y the practicar cases su here, I think empoderamiento? El caso print aquí, journalism, having access to print el journalism, tener seeing the words acceso in print, working a collaboratively, periodismo, right? Journalism, investigative journalism, that kind of outreach. periodismo de investigación. Some of the gang members that get Algunos de los involved in miembros de Hawaii las Fatasi pandillas se han and involucrado en also Fatasi Polynesian y Panthers, también los Polynesian you know, Panthers. they're like, what you want to hear from me? Ellos, You actually want my cuando son opinion? entrevistados, Like, dicen, when ¿de you want me to verdad talk quieres about why escucharme? my ¿De house verdad quieres has hablar mold in it? I thought that was normal. sobre el You know, moho en mi so casa? the El minute minuto, a lot en of el young people momento en el que le across the permites a las board, the minute you start personas, giving a them los jóvenes, access to all kinds of knowledge, and you really try and you muchos de really ellos tienen feature their thinking, conocimiento anything is possible. Like I've y taught in high cuando school, les middle haces school, preguntas o te I've comunicas taught con in the ellos, streets, taught in churches and stuff like that. las cosas cambian. Yo he And hablado young en people are iglesias, willing to escuelas listen, you know, y and la even the gente ones in the joven, toughest exterior aún los que has a lot están, to say and share. And once you give them la those gente joven resources, tiene mucho que whatever decir y those resources compartir. might be, Y cualquier they just recurso que le des, que les it's ofrezcas, incredible. Anybody can do that. So es it's, increíble. I think in these cases in En estos LA and casos, Auckland, it's en other young Hawaii, people Auckland, working with them and es for them and seeing that gente, mutual empowerment in each other hay gente que está trabajando con ellos. and having active concrete gains, you know, policy gains. También In the tener anthology, one clases chapter talks about K5, activas. you know, and it's a bunch of, you know, initially it was about Hay let's put muchas together kids and, iniciativas you know, on the street and para help them reunir a los repair niños en bikes and las they can calles y que keep a puedan bike, reparar they put an X una amount bicicleta y que per hour. puedan So, you know, there's two quedarse or con three la kids in bicicleta. Kahiki in Honolulu who don't have bikes and they Si see their friends hay pass 2 o by 3 bikes and they feel sad, like, niños oh, en come here, Honolulu, we Kiriki, teach que you no how tienen to repairing bicicletas, bikes. But a les lot of decimos, outreach is podemos not about bikes, enseñarles right? It's a about teaching the kids self-confidence. It's teaching them reconstruir una biblioteca, pero no es tan, reconstruir una Those bicicleta, pero same no es kids in tanto that reconstruir la chapter bicicleta, advocated sino with state enseñarles legislators and council members to manejo del advocate tiempo, for safer disciplina. streets for pedestrians and bicyclists in that part of Kahiki, right? And so there's this idea Así that que está young esta idea people de are que la without gente agency. joven no Everybody tiene has una agency, agencia, todo el right? And mundo so these are tiene. just kind of the things. But no, great question. Hello, my name is Arlene Kelly. I'm a fourth year undergraduate student at UC San Diego. I'm also Soy una working with estudiante the de UC San San Diego, Diego estoy Unified School trabajando. District as part of their ethnic studies and the advocacy departments. And so I really appreciate your talk Trabajo en el today and your departamento de abogacía. Pacific Islander youth. Aprecio mucho tu plática el día de hoy sobre los isleños One of my pacíficos. main projects I'll be taking on this school year is forming an Asian Pacific Islander Mexican American student school district would occur. And I guess my question for you is, as somebody who feels as if my K-12 education wasn't enough in learning more about my cultural identity and my background, and only now having the resources to learn about my cultural heritage in university, how do I provide those same experiences and opportunities to folks in K-12 who want to learn more about their roots? Great question. So thank you, Gran pregunta. Gracias, Thank you Aileen. for you know, the question. Me hubiera salido. How to play basketball in flip-flops. Yo solamente And how to sabía throw jugar balls básquetbol at con chanclas. Sanders Mooney Dogs in Guam and the islands. So great question. Buena I pregunta. think the anytime we
vez que trabajamos en políticas a través de los administradores y maestros y personas que quieren apoyar where they work with them, right? y trabajar. And another thing is when you're working with Otra multi-ethnic, cosa, cuando multi-religious trabajamos spaces, en there's a lot espacios of affinity de diferentes and focus religiones y the core culturas, shared strengths. Don't think about some es of the more importante challenging enfocarse things. What are the things that you all like, en las right? On the fortalezas, different cuáles son setups. las cosas At the Asian similares American que a Studies todos les Center, gusta. we're right now developing a multimedia textbook. Ahora estamos It's going to be desarrollando un open and libro online de accessible for free. multimedios. We're already starting to Estamos be working with empezando a LAUSD trabajar con and teachers LAUSD, and maestros librarians y and bibliotecarios even high school and middle school y kids. And they're también telling niños us, de I la don't understand preparatoria. how in hell Y this ellos nos dicen, no entendemos nada. And so we have to go back Entonces and tenemos que so we're regresar co-authoring all these modules with y high school teachers, ser middle school coautores de teachers, diferentes the people that are doing lesson módulos. plans. This is rolling out and should be live in the next 2-3 years. Esto Karen Kumamoto at UCLA is the lead Karen person Mocho Ken es la Fong persona goes to, but it's going principal to be accessible. I y think the goal is este to va a estar fundraise accesible. Creo que la and meta make es it accessible in recaudar every school fondos year. y hacerlo So accesible a las Filipino-American escuelas. studies, Indonesian studies, Samoan, Estudios Chamorro, Hawaiian, samoanos, Cambodian, Thai, incluye the range of Cambodia, diversity of Asian Tailandia, American Islander. It's in progress un and rango muy we amplio y hope esto to está en keep moving proceso y on. So even though esperamos it's not going to be a poder fixed model, seguir we want to keep working agregando. with teachers, but it's going to be No out va a there. ser un It's going modelo to be, I think the way final, es algo en lo que se va a seguir trabajando para poder compartirlo con los maestros. Cada módulo tiene 4 o 5 secciones donde los maestros puedan sacar información, tal y como un libro. Pero con mucho gusto te puedo presentar a Karen, porque ellos siempre están buscando formas de cómo mejorar. Hi, I'm Tracy. Thank you so much for this presentation. It was really informative, and I really appreciate you uplifting other youth voices. And I think it's really hard to see you get more allies that are not just youth. And it's great to see that in these spaces. My question is, you cover a vast amount of communities in your book. What was it like the process doing the outreach to all these communities, and how you were able to accumulate all these stories? So Tracy's question is, how was I La able pregunta de to Tracy es cómo pude yo work all these different trabajar communities in the en todas Pacific, estas right, comunidades en el authors? Pacífico. Los Okay, so autores, I think, well, one, uno, I'm just a liaison, I'm just yo an editor. soy The solo folks un in editor. anthology are the ones on the Las ground personas really de doing the important la work. antología son encontrar esas personas que Mutually have shared goals. neutralmente But I also think in this comparten case, metas, pero creo que en my este training in caso mi Pacific history capacitación en la helped me. historia del Pacífico me ha When I went to ayudado. University of Hawaii, I was in classrooms En la with Universidad de people Hawái yo estaba en Tahiti salones con personas de Tahiti, and it Nueva really Zelanda, tested my ignorance y and ellos my racism and prejudice about the region. hay, Much in the way that now that valoran I mi live in conocimiento. California, I've educated myself about the rich California diversity también me he of educado people en la from diversidad de las indigenous personas, Americans, desde los African americanos American indígenas, migration in the war la period, migración mission factories, afroamericanos, Jewish American history, americanos, cities, all these things. judíos, And todas so I estas feel cosas. coming with some of that knowledge Así que about the region the yo first time, tengo ese being conocimiento, sensitive to that pero is también soy helpful. sensible a And eso, then eso me ha just ayudado knowing mucho. that Y el conocer, this is an opportunity to also reward el tener en cuenta que esta es una anthology. So oportunidad some of para the people there that I was, premiar, it's not atypical apoyar about a esta book. antología. Usually books are just pure academics, someone with a PhD. At the time of that publication, I think there was like 2 or 3 people that didn't finish their degrees. But I would help them as an editor. What do you think about this word? Yo he ayudado como editor en diferentes libros. Great question. Pero buena pregunta. Espero tu libro. Gracias.